Bienvenidos a esta nueva sesión informativa, esta vez sobre el curso universitario superior en fútbol de alto rendimiento. A través del dossier, que es un documento que tenéis accesible en la página web y que podéis descargar para poder visualizar detenidamente y poder consultar la información específica que queráis, voy a tratar de seguir, de utilizarlo como guión para resolver las dudas más comunes de aquellos alumnos y personas interesadas en realizar esta formación. Aunque voy a tratar de seguir los puntos y creo que todo va a quedar claro y resuelto, al final del todo podréis encontrar también el contacto para tratar de resolver cualquier duda que surja, ya sea directamente conmigo o a través de cualquiera de las personas responsables del departamento académico. Como os decía, voy a utilizar el guión siguiendo el dossier y en esta primera parte tenéis los datos principales y la información más relevante. Como podéis comprobar, es un curso que se realiza con una modalidad a distancia online, es decir, cada uno vais a poder realizar este curso desde cualquier lugar. Simplemente necesitaréis acceso a internet para poder entrar en vuestra aula virtual. Este curso está realizado en conjunto con la Universidad Católica de Ávila, una de las universidades más importantes de España y que cuenta con una carga lectiva de 10 créditos. Estos créditos están reconocidos en todo el espacio europeo y se corresponden a las horas de formación y horas lectivas que tiene. El horario para su realización es libre. Se realiza en 2 expediciones o 2 ediciones al año, una para las titulaciones de junio y otra para las titulaciones de septiembre-octubre. Y la forma de examinar y de evaluar este curso es a través de exámenes autoevaluables que irán apareciendo a lo largo del curso en la propia plataforma. A esto se le suman los trabajos que hay que realizar, que también se encuentran dentro de la plataforma, y la visualización de todo el contenido junto con estas pruebas de evaluación sería la manera de obtener esta titulación. Este sería el índice que encontraréis en el dossier. Yo no me voy a detener en todos los puntos por igual, simplemente voy a tratar de en cada uno resolver las dudas que suelen ser las más comunes. Pero bueno, como os decía a nivel general, estos serán todos los puntos que vosotros podéis encontrar en el dossier si lo descargáis y que podéis tratar de resolver las dudas con nuestro equipo en cualquier momento. Como os decía, está realizado en conjunto con la Universidad Católica de Ávila y esto lo que nos permite es poder acercar a los profesionales, a los entrenadores, preparadores físicos u otros profesionales del fútbol, este tipo de formaciones con un aval además universitario que a nivel curricular dé un salto que sea diferencial a la hora de ir a un club y entrar en procesos de selección. Entre los objetivos de este curso en concreto hemos creído que era oportuno desarrollar un programa que abarque el proceso de entrenamiento de fútbol de una perspectiva 360, es decir, abordar el alto rendimiento desde la parte táctica, desde la parte física, desde la parte del propio diseño de tareas, desde la parte de liderazgo. Hemos creído que era oportuno aunar todas las disciplinas creando un curso universitario que permita a distintos profesionales formarse de una manera mucho más integral. Podéis deteneros un poquito más en los objetivos concretos si descargáis el dossier. Yo voy a tratar de resolver dudas que son más habituales. Como os decía, dentro de este desarrollo del programa mucho más global, evidentemente las competencias que se adquieren son también mucho más global y lo que buscamos es ese desarrollo profesional actualizado y de alta calidad para cualquiera de los profesionales que se acercan a este ámbito. Dentro de la dirección del programa, como os decía, aunque está relacionado, está realizado directamente con la Universidad Católica, vais a poder resolver todo tipo de dudas, vais a poder acceder a los distintos materiales a través de Zenith Sports. Todo el contenido y todo el proceso formativo está avalado por la Universidad Católica de Ávila y supervisado por la Universidad Católica de Ávila, pero podéis acceder a todo, así como a los contactos, a las tutorías, para cualquier cuestión que necesitéis, con todo el equipo de Zenith Sport disponible para
para vosotros, así como en este caso yo como persona, bueno, pues responsable y de nexo con la universidad. Dentro del profesorado vamos a encontrar profesionales de distintos ámbitos, pero todos ellos con una experiencia y un aval profesional muy importante. Podréis encontrar, como veis aquí, desde entrenadores, seleccionadores, con lo que quizás los procesos de entrenamiento con las diferencias que puede tener un proceso de entrenamiento de un equipo de una selección, vais a poder encontrar responsables deportivos, directores deportivos que van a poder también aportar esa visión pues más de esa parte metodológica, preparadores físicos que van a estar tanto en la parte de la preparación física como tal, como en todo el tema de redactación, de optimización del rendimiento, etc. Todo este elenco de profesores lo vais a poder disfrutar en las clases de los distintos módulos que un poco más adelante podemos comentar, todo ello dividido en clases de en torno a 20-25 minutos, porque también entendemos y bajo nuestra metodología en todas nuestras formaciones que es la mejor manera para que los entrenadores de hoy en día, con quizás la limitación temporal que tenemos en el día a día, pues podamos dedicar el tiempo necesario y el tiempo del que disponemos a esta formación, con lo cual, como os decía, podréis encontrar todas las clases de todo este profesorado en bloques de 20-25 minutos para que podáis avanzar a vuestro ritmo, para que podáis ir resolviendo las dudas y sobre todo para que también podáis volver a ver los contenidos tantas veces como necesitéis, porque ese es otro punto importante y es que las clases quedarán en vuestra aula virtual de manera indefinida. La estructura, como os comentaba, está dividida en módulos que dentro tienen cada una de las lecciones y las clases. Esto permite que podáis ir avanzando y el progreso se va quedando guardado, podáis volver a acceder en cualquier momento a contenido que ya habéis visto y sobre todo pues podáis dedicar el tiempo reducido que muchas veces en vuestro día a día tenéis a esta parte de la formación. Como os decía, dentro de esta parte de la estructura y contenido que podéis también ver en el dossier y después en el aula virtual estará en unos bloques muy claros, muy definidos, muy accesibles, ¿vale? Hemos creído oportuno, como os comentaba, abarcar desde una perspectiva mucho más global todo el proceso, todo lo que rodea el proceso de entrenamiento en fútbol. Encontraréis los módulos más orientados a todo el desarrollo táctico, el proceso táctico de un equipo, la táctica como tal, los propios mecanismos del juego mucho más específicos, donde podéis encontrar tanto el apartado para la táctica ofensiva como para la táctica defensiva, así como la organización de todos estos contenidos dentro del microciclo, orientado específicamente a esta parte táctica. En combinación con esto, después vamos a ver los módulos que son específicamente de preparación física y como todos estos contenidos se organizan también en esa parte del microciclo, de manera que vayamos teniendo en esa estructura las diferentes partes por separado del proceso de entrenamiento, sabiendo que después es todo uno. Tenemos también los módulos de metodología y entrenamiento con el diseño de tareas, con cómo organizarlas, con cómo diferenciar o cómo hacer que los distintos tipos de tareas encajen en los distintos tipos de microciclo, etc. Después tendremos como parte final un módulo de análisis para ver cómo toda esta parte, especialmente la táctica que hemos visto antes, es importante revisar, analizar, tanto para la mejora de mi propio proceso como para el planteamiento de evidentemente, situaciones de partido y de rendimiento, que al final es hacia donde va enfocado todo en esta parte del curso. En cuanto a la metodología, aquí os vuelvo a recalcar uno de los, quizás los puntos más fuertes de esta formación, que es que al ser 100% online se puede adaptar al 100% a vuestras necesidades y ese acceso ilimitado además que tenéis y el poder ir avanzando a vuestro ritmo va a permitiros adaptar la formación a vuestro día a día de manera que saquéis mucho más rendimiento. Como os decía, en función del momento de matriculación, la expedición del título se realiza en mayo o junio, en ese final de esa parte del curso académico, así como la siguiente edición que se realiza para octubre. En cualquiera de las dos ediciones o de los dos momentos, el proceso y el tiempo es el mismo.
e importante, y vuelvo a recalcar, una vez finalizada la formación, una vez recibido el título, con el paso del tiempo, cualquier contenido que queráis volver a ver, que os haya surgido la duda, que queráis volver a utilizar, estará disponible en vuestro aula virtual de manera indefinida e ilimitada. Como os decía, en la parte de esta formación más personalizada y que recae especialmente sobre Zenith Sports, tenemos la parte de las mentorías y tutorías para ayudaros a resolver cualquier tipo de duda, así como la resolución de los casos prácticos que también tendréis que enviar. Aquí, como os decía, si descargáis el dossier podréis verlo más detenidamente, pero esto es lo que os comentaba también al principio. Al margen de las mentorías y tutorías para ayudar, es importante, claro, que la forma de evaluar este curso será a través de los test y los exámenes que hay autoevaluables dentro de la plataforma y la realización de casos prácticos cuyo material para realizarlos tenéis en el propio aula virtual. En cuanto a la titulación, como os decía, el título que se recibe al finalizar esta formación, si se obtiene una calificación de apto, es un título propio de la Universidad Católica de Ávila, que es un curso universitario superior. La equivalencia es a los 10 créditos CTS, como os decía también al principio, reconocidos en todo el espacio europeo de cara a convalidación de asignaturas, de cara a esa convalidación de créditos que puede utilizar y a nivel curricular en todo el mundo. Este curso cuenta ya con alumnos de distintas partes de Europa, por supuesto en España y también en Latinoamérica. Es un ejemplar de muestra que tenéis aquí también, de cómo se expide una vez se finaliza y se termina toda la parte de lo que es meramente la formación, y la parte burocrática con nosotros es directamente la Universidad Católica de Ávila quien expide el título y quien se lo hace llegar al alumno a través de la plataforma de descarga de documentos que tienen con su código personal y su contraseña, que, como digo, llega todo directamente de la Universidad Católica de Ávila. Al final de esta sesión hemos querido dejaros una clase para que podáis ver exactamente cuál es el formato de estas clases, y en cualquier caso estamos a vuestra disposición para resolver cualquier tipo de dudas, ya sea a través del equipo de orientación académica, que os puede resolver cualquier duda y ayudaros incluso con el proceso de matriculación, así como a través de mi correo de maria@zenithsport.com. En cuanto a los pagos que se pueden realizar, tanto los distintos métodos de pago son a través de tarjeta de crédito, débito y PayPal, y también es importante recalcar que contamos con la posibilidad de fraccionar los pagos, que en este caso es un punto también interesante para ir afrontando tanto la formación como los pagos en un proceso temporal que pueda también adaptarse a las necesidades de cada uno. Como os decía, cualquier duda podéis contactar conmigo, con el equipo de orientación académica que estudia y atiende cada caso individualizado para el tema de matriculaciones y para resolver cualquier duda, con lo cual para cualquier cosa estamos a vuestra disposición, y os dejamos a continuación una clase para que podáis ver cómo es exactamente. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Aquí seguimos en un capítulo nuevo dentro de este curso en el que estamos comentando esa fase defensiva del bloque alto. Y nos toca abordar ya el módulo número 6, en el que empezaremos a comentar cómo trabajamos esta fase, ¿no? En el día a día, cómo vamos metiendo esos conceptos y cómo vamos, generando ciertas tareas para que se generen esos comportamientos que queremos que los jugadores se interioricen en función de la estructura en la que estemos en ese momento, ¿no? A nivel metodológico, ¿cómo trabajamos estos comportamientos de esa estructura? Desde tareas condicionadas, que digamos son ejercicios más reducidos, con menor número de jugadores, en el que estamos trabajando un concepto o un par de comportamientos, a partidos condicionados, que ya son con más número de jugadores, con dimensiones un poquito más amplias y en el que podemos integrar varios comportamientos.
y terminando, pues bueno, situación real de 11 contra 11, la idea es igualar contexto que nos vamos a encontrar el fin de semana y bueno, en el que diferenciamos esa situación jugada para ir a ese bloque alto de esos reinicios de portería que, aunque puedan parecer lo mismo, pues bueno, tiene sus matices que los diferencia y es importante trabajarlos por separado, ¿no? Lo más importante, bueno, el buscar esas reglas, ¿no? que nos generen esos comportamientos en las tareas que queramos según la estructura de manera natural, ¿no? Y bueno, de esta manera, pues conforme vayamos haciendo estos ejercicios, pues que los jugadores lo vayan interiorizando. Y luego, por otro lado, el ir progresivamente dificultando los ejercicios, ¿vale? Conforme veamos que el equipo va asimilando bien los conceptos, nosotros queremos terminar en esta fase, pues, cuando la trabajamos con mayor dificultad de lo que nos podamos encontrar incluso en el propio partido, ¿no? De esta manera, pues bueno, cuando afrontemos esa fase en los partidos, el equipo va a ir con mucha más confianza, puesto que está acostumbrado a trabajar incluso con más dificultad y eso, bueno, es un poco nuestra idea que tenemos a nivel metodológico, ¿no? ¿Qué comportamientos queremos trabajar? Bueno, pues dependiendo de la estructura, vamos a acordarnos un poquito de lo que hablamos en estos módulos anteriores, cuando íbamos en intermedias, la importancia de esa primera línea de presión, ¿no? Que trabajaba en inferioridad y ese comportamiento de péndulo y la altura-anchura del extremo contrario. Cuando vamos a pares, ¿no? Esos dos atacantes, cómo tienen que presionar y ese comportamiento de rombo. Y cuando vamos con extremos, pues un poco parecido, ¿no? A pares, esos tres atacantes como queremos ir a par con sus centrales. Y en este caso, la relación lateral-medio-centro que se produce para ver quién es el que salta a ese carril, que suele ser el jugador libre, ¿no? Luego está la línea defensiva. ¿Por qué la pongo aparte? Porque, bueno, tanto en intermedias como a pares como con extremos, casi todo lo que vamos trabajando son comportamientos de los jugadores ofensivos. La línea defensiva de un comportamiento muy parecido, ¿no? Independientemente de la estructura a la que vayamos. Evidentemente, tiene sus matices que hay que hablar e interiorizar. Por lo que, bueno, la línea defensiva muchas veces la trabajamos por separado de manera analítica o cuando igualamos contentos de 11 para 11, pues ya se está enfrentando a esta situación. Pero bueno, incidimos mucho más en el trabajo de los jugadores ofensivos, pues entendemos que es más necesario el que adopten ese comportamiento defensivo que requiere pues, esta fase, ¿no? Bueno, vamos a ir poniendo algunas de esas tareas que tenemos implementadas dentro de nuestra metodología de trabajo, en la que pues, vamos trabajando esos comportamientos que queremos adoptar en función del tipo de estructura en el que queramos ir. Y bueno, dentro de la estructura de intermedias, un comportamiento muy claro que tienen que tener interiorizado, sobre todo en esa primera línea de presión, es el movimiento del péndulo, ¿vale? Para eso, pues bueno, un tipo de ejercicio que puede, por ejemplo, podemos trabajar este comportamiento sería este, en el que, bueno, es un ejercicio relativamente sencillo, un 3 más portero contra 2, en el que los rojos intentan robar y hacer gol. El equipo azul hace gol si pasa a línea de fondo en conducción. Tienen que estar en estructura 2 más 1 y solamente pueden jugar con el portero un par de veces, ¿no? Dado que si no, pues le estaremos facilitando mucho ese 4 para 2. La dinámica de todo este tipo de tareas, pues bueno, vamos cambiando jugadores cada 2 o 3 series para que sea dinámico y participen el máximo número de jugadores que entendamos que tienen que participar para esta tarea específica. Y bueno, como variantes, pues siempre tenemos un segundo balón que le damos a los rojos cuando, bueno, después de hacer varios esfuerzos y le damos ese premio para que ataquen hacia portería contra estos 3 jugadores que suelen estar en amplitud y la variante de dónde montamos ese cuadrado, ¿no? Aquí el cuadrado está montado casi en zona de reinicio de portería, pero podemos montarlo un poquito más adelante, con lo que dificultaría un poquito este comportamiento, ya que los centrales podrían coger más distancia, más amplitud y bueno, si queremos ir dificultando la tarea, pues podemos ir moviendo este cuadro, pues entendemos que cuanto más lejos esté de portería, pues el grado de dificultad sube un poquito, ¿no? El hacerlo tan específico, tan reducido, nos permite que ese comportamiento se repite muchas veces, ¿no? Con lo que bueno, podemos hablar con los jugadores acerca de esas orientaciones, de cómo cortar líneas de pase y demás. Una progresión a este ejercicio, del que sigue la
la misma dinámica que hemos comentado, pues bueno, es meter otro comportamiento. Nos acordamos ya que la primera línea de presión dependía de ese péndulo y del comportamiento de los extremos, ¿no? Que muchas veces, pues, sobre todo el extremo del lado contrario al lateral que tenía el balón, nos ayudaba a coger esa altura para que no dieran vuelta y de esa manera pues, poder apretar y subir la intensidad defensiva, ¿no? Pues en este caso hacemos un 5 más portero contra 4 y lo mismo, los rojos intentan robar para hacer gol, el azul hace gol si pasa la línea de conducción y los extremos se pueden activar a partir de que el lateral reciba el balón, que en ese momento es cuando pueden entrar en ese carril y el extremo del lado contrario es cuando podemos entrar en esa zona 1 para ayudar al punto y media punta a realizar esa presión. ¿Vale? Con respecto a la dinámica del ejercicio, igual que lo que comenté anteriormente, vamos cambiando jugadores cada 3 series y las variantes las mismas que hemos dicho con el ejercicio de péndulo. ¿Sí? Una progresión de este ejercicio es meter otro comportamiento, el comportamiento también del medio. Nos acordamos que esos medios tenían que seguir a su marca y bueno, el ejercicio es muy parecido, lo que pasa es que ahora también pueden hacer gol los azules si consiguen conectar directamente por abajo con el medio. De esta manera que conseguimos pues que esa vigilancia sea constante. Por lo demás, bueno, comentar las referencias que podemos poner, pues muchas veces ayudan a los extremos, ¿no? A saber la altura que queremos. Bueno, podemos usar las líneas para, en función de ciertos patrones que entendamos que esa semana son necesarios adoptar, pues ayudar al jugador a tener esa referencia, ¿vale? Sin más, la idea es muy parecida a lo que hemos comentado anteriormente, ¿vale? El movimiento de péndulo, cuando el balón va hasta el lateral, el movimiento de los extremos y a partir de ahí, pues bueno, el comportamiento de a par del medio. Aquí ya vemos imágenes de un entreno en el que realizamos este ejercicio, vemos como el delantero y media punta pues están trabajando en esa situación de péndulo, ahora tiene que saltar el media punta y el delantero va hacia su pivote y bueno, orientamos la presión hacia un costado, en ese momento saltamos y en este caso nos superan porque el duelo de ese uno contra uno no es lo suficientemente bueno, pero el comportamiento general a nivel de movimientos es correcto, ¿no? Ejemplo más, pues bueno, tenemos esa paciencia para estar ordenados, para estar en estructura, para saltar, cortar línea de pase. En este caso conseguimos robar y a partir de ahí, pues bueno, intentar hacer gol y poco más. Bueno, una progresión a todo esto es a realizar un partido condicionado en el que, bueno, pues es un 10 contra 10 posicionar y el objetivo es llevar el balón de un portero a otro. Siempre inicia el portero del equipo de posesión, el equipo con posesión está en estructura 4-3 y el equipo que defiende en estructura 4-4-2, ¿vale? Para realizar ese momento de péndulo. Defensivamente se respetan las zonas, excepto extremos y laterales, que pueden abandonar sus zonas si recibe su par y pueden entrar en ese momento en el carril, ¿vale? Ofensivamente, si se progresa, el jugador que progresa en conducción puede ir ocupando otras zonas para generar superioridades. Y bueno, como variante, para facilitar un poquito esa presión en la primera línea, pues a veces dejamos que el extremo del lado contrario al lateral que tiene el balón, pues pueda entrar en esa zona 1 con punta y media punta para que la presión sea más agresiva, ¿vale? El hacerlo de manera reducida, que provoca que se repitan más los comportamientos, ¿vale? Evidentemente facilitamos un poquito la presión, porque cuando son dimensiones más reducidas hay menos amplitud y, y se facilita un poquito la presión, pero también si consiguen superar, es muy difícil reorganizarse en esa estructura para volver a saltar, ¿no? Con lo que nos facilita por un lado nos lo dificulta por otro. Hay que ser muy preciso, ¿eh? Fijaros cómo vamos haciendo ese movimiento de péndulo en la primera línea, cómo mantenemos esa segunda línea en la que los medios van a pares y los extremos están esperando a saltar con su par. Y bueno, si conseguimos robar, evidentemente conseguimos enlazar con el portero rival, también sería un punto, ¿vale? Y bueno, ya un último paso sería igual contexto, ¿vale? Es decir, situación totalmente real. Es un 11 contra 11 en dimensiones de real de partido. Siempre
inicia el mismo equipo desde portería o situación de juego que indique el entrenador, muchas veces puede ser un balón, un pase atrás para diferenciar esas situaciones de juego de esa inicio de portería. Luego es una situación real hasta que el balón salga fuera y una falta, ¿vale? Y el equipo que defiende tiene que hacerlo en bloque alto. Si durante esa semana hay un patrón muy definido del equipo rival que nos vamos a enfrentar, pues bueno, intentamos comentarlo para que el equipo que tiene ese error lo haga y a partir de ahí, pues nada, es situación totalmente real. Ponemos estas referencias muchas veces, ¿para qué? Para trabajar la distancia entre líneas, ¿vale? Y de esta manera que, pues que tenga referencias para que el equipo no esté tan amplio. Y bueno, insisto que nos ponemos en esa estructura de intermedias en el que bueno, punta y media punta van saltando, movimiento de péndulo. Aquí, por ejemplo, vemos que el extremo no está muy alto, ¿vale? Podemos estar un poquito más alto para amenazar el pase que ha hecho el central, pero bueno, lo conseguimos robar. Y es muy bueno grabar todas estas imágenes porque luego en el día de partido nosotros las solemos poner, alguna imagen muy concreta que se ha hecho bien o que se ha hecho mal. Y bueno, los jugadores la terminan de interiorizar. Fijaros que un buen comportamiento aquí del extremo del lado contrario, eh, comparándolo con la imagen anterior, pues mira, sorprende al central y consigue incluso robar para terminar. Bueno, intenta poner una progresión de varias tareas y hay otras tareas que hacemos, ¿no? Que dificultamos en mayor o menor medida, pero una progresión de cómo ir metiendo ciertos comportamientos dentro de una estructura, ¿eh? Y eso es un poco la dinámica que vamos a llevar. Por ejemplo, en la estructura a pares, un comportamiento que tenemos que es muy importante trabajar es el del extremo contrario, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando el balón lo tiene el lateral, el extremo del lado contrario, si nos acordamos de cuando hablamos de esta estructura específicamente, tenía que cerrar muchísimo, convertirse casi en un doble pivote y ese movimiento a los extremos les cuesta porque son jugadores que están acostumbrados a estar en la línea de cal y tenemos que hacerlo. ¿Cómo conseguimos este comportamiento? Bueno, pues hacemos un 6 más portero contra 5, el equipo azul hace gol si pasa la línea de fondo en conducción, el equipo rojo intenta robar el funcionamiento de a pares más rombo y ese medio azul que está en el cuadro central está allí y hasta que el balón no llega a una zona lateral no puede abandonar para buscar línea de pase. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que el extremo del lado contrario ahí vea un hombre libre y tenga que ir a por él porque si no lo van a encontrar, ¿no? Las variantes son parecidas a lo que hemos hablando en este tipo de ejercicios. Pondríamos en intermedias y bueno, fijaros el comportamiento del extremo del lado contrario, que el mantener ese jugador en ese cuadrado que no puede abandonar hasta que llega el balón ahí, pues fija mucho al jugador, incluso a veces de más, lo hacemos hasta exagerado, pero no nos importa, no nos importa exagerarlo para que el extremo lo interiorice, incluso dificultarlo, ¿no? Porque hay situaciones, como por ejemplo esta, fijaros, que llega demasiado hasta zona lateral y esto en partido real es difícil que se dé, porque ahí tenemos un lateral, tenemos mucha gente, ¿no? Pero bueno, la idea es que el extremo del lado contrario entienda que este movimiento es muy importante y a partir de ahí bueno, los comportamientos de los dos puntas y de la otra parte del rombo también la estamos trabajando, ¿no? Y bueno, una progresión a este ejercicio sería trabajar ya con el rombo entero, ¿vale? ¿Qué hacemos? Lo dificultamos al máximo, ¿vale? Misma dinámica. Hacemos situación de 8 más portero contra 6. Los rojos intentan robar y hacer gol, el azul hace gol si pasa en línea de fondo en conducción. Y nada, vemos que incluso siendo mucha superioridad del equipo contrario, si el rombo está bien estructurado y bien basculado, fijaros ahora, dejamos libre a los jugadores alejados y igualamos, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo varias situaciones y a partir de aquí, pues todo este tipo de tareas pues, nos ayuda, ¿no? A ese feedback con el jugador, que muchas veces preguntan dudas, que bueno, vamos hablando de todos esos comportamientos que queremos, ¿no? Bueno, al final, lo que os he explicado antes, la idea es terminar igualando contextos, ¿vale? Situación de 11 contra 11, estructura real, de 4-4-2,
tipo al que nos vamos a enfrentar tiene un patrón muy definido, bueno, pues se dice para que el equipo que en este momento hace de error de equipo contrario lo intente hacer y a partir de ahí, bueno, los roles los vamos cambiando, ¿vale? ¿Para qué? Para que todo el mundo participe en ese bloque alto y aquí, por ejemplo, antes era una situación de reinicios y ahora sería una situación, entre comillas, de jugar, ¿no? Pase atrás en el que nos tenemos que poner esa estructura de 4-4-2 en rombo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues apretar. Vemos el comportamiento, aprovechamos las imágenes para recordar esos comportamientos que queríamos, de esa intermedia, cuando el balón está en zona central del extremo, ¿no? En el que está entre su par y la gente viene por dentro. ¿eh? Vemos también un mal comportamiento del delantero alejado que no cierra lo suficiente. Fijaros dónde está. Nos acordamos de esos comportamientos en la primera línea en la que cuando el balón estaba en un lateral teníamos que cerrar. Fijaros que al no cerrar, pues mira, encuentran a ese jugador libre. Bueno, todo este tipo de, insisto, de imágenes nos viene bien para luego hablarlas con los jugadores, ¿vale? En cuanto al trabajo de los comportamientos, cuando vamos en estructura con extremos, ¿vale? Un trabajo que nos gusta hacer es bueno, el cambio de error de los tres atacantes, ¿vale? Nos acordamos que en este tipo de estructura emparejábamos a par de esa primera línea de presión y bueno, ese cambio de error de los atacantes de cuando ataca, cuando tiene que defender, además que tiene que ser una presión agresiva y muy a par, pues bueno, muchas veces hacemos esto reducido, ¿vale? Por posiciones en los que bueno, ese punta y esos dos extremos parten inicialmente para hacer un 3 contra 2, ¿vale? Y cuando termina, hay un segundo balón. Cuando termina esta acción de 3 para 2, hay un segundo balón hacia tres jugadores rojos que están posicionados en la línea de fondo y en este caso tenemos 45 segundos, un partido reducido en el que tenemos que ir con marca individual, ¿vale? Pues de esta manera estamos cambiando, ¿no? Ese rol de atacar a puntualmente cuando acabo, defender y ahí ir a un comportamiento a par que muchas veces hay que trabajarlo con los puntas porque no son jugadores defensivos o jugadores ofensivos y les cuesta un poquito más. Bueno, pues si queremos que ese comportamiento se dé esa semana, vamos a trabajar ese tipo de tareas esta semana para que lo interiorice, ¿vale? Y luego también solemos hacer un partido condicionado cuando vamos en esta estructura, ¿vale? Que es un 11 contra 11, 3 cuartos, en el que hacemos un cuadrado y le veremos esos carriles, ¿vale? El equipo rojo está en sistema de 5-3-2, el equipo azul en sistema de 4-3-3. Los carriles del equipo rojo no pueden abandonar la zona lateral, tienen que estar siempre ahí para igualar el contexto que queremos. Solo pueden entrar en carriles a defender los laterales del equipo azul, ¿vale? Una vez que reciban, no antes. De esta manera estamos, bueno, cogiendo ese comportamiento de estar preparados en esa intermedia para saltar y luego por cada tres veces que el central del equipo rojo consiga lanzar directamente con carriles, se sumará un gol. ¿Qué conseguimos esto? Pues bueno, lo que comentamos de la orientación del extremo, ¿no? De que no haya ese pase directo entre central y carril, que si el balón llega hasta carril, que sea un tercer hombre, que sea, bueno, usando otro jugador. Y de esta manera, pues estamos trabajando los comportamientos que creemos que son importantes cuando afrontamos esta estructura, sobre todo contra equipos que tienen un 5-3-2, ¿no? Y poco más. Luego, lo que os comentaba, la línea defensiva es una línea que trabajamos también mucho, pero de manera más analítica, puesto que al final son jugadores defensivos, con lo que llevan de serie esto de defender, pero sí es verdad que hay que hablar con ellos para trabajar el tema de la vigilancia, de los perfiles, de esos matices, de cuando vamos intermedias, a par con extremos que tienen que tener, esas basculaciones. Y es verdad que nosotros lo trabajamos mucho de manera analítica y cuando igualamos contextos de ese 11 contra 11, bueno, pues ahí ellos también están trabajando. Pero lo que son tareas más reducidas, pues siempre suelen ser enfocadas a esos poderes ofensivos porque entendemos que tenemos que incidir más en el trabajo defensivo sobre ellos, ¿no? Ya que no va de serie eso de defender, ¿no? Evidentemente, con la línea defensiva muchas veces sí podemos trabajar los duelos aéreos, ¿vale? Que nos acordamos que es bueno, pues un concepto importante, ¿no? De tener esa contundencia, puesto que cuando vamos a bloque alto es uno de los recursos que usan los equipos. Y bueno, con este tipo de tareas pues vamos introduciendo ciertos comportamientos y cuándo hacemos una y cuándo hacemos otra, bueno, pues en función de lo que nos demande el equipo, en función de lo que nos demanden los jugadores, las posiciones, hostia,
vamos a ir intermedia y resulta que los extremos que vamos a usar, este movimiento les cuesta. Bueno, vamos a trabajar un poquito el comportamiento de los extremos. Oye, queremos trabajar todos los comportamientos integrados, vamos a hacer esto. Tenemos que jugar con las necesidades del equipo y en función de eso, pues ir aplicando todo este tipo de tareas. Bueno, sin más, nos vemos en el siguiente módulo en el que empezaremos ya a hablar de comportamientos a nivel general y poco más. Un saludo.